Bienvenidos. Hoy vamos a reforzar un nuevo concepto matemático que consiste en las ecuaciones. Siempre que trabajamos vemos ecuaciones e inecuaciones. En esta oportunidad nos vamos a dedicar solo al trabajo de ecuaciones. Primero comprender que los tipos de trabajos que nosotros realizamos en los niveles normalmente de séptimo y octavo consisten en trabajar lo que nosotros llamamos ecuaciones de primer grado e inecuaciones de primer grado. Y modelamos situaciones o resolvemos problemas a través de estas dos herramientas. Las ecuaciones son igualdades, es decir, yo comparo dos cosas que tienen el mismo valor o cuando los dibujo de forma pictórica, una balanza equilibrada. Y una inecuación no tiene un único valor y lo que me arma es una desigualdad, y como es una desigualdad, lo que se provoca es una balanza desequilibrada y tiene más de una solución. Es importante aclarar esto porque necesitamos algunos conocimientos previos para poder resolver ecuaciones. Y esos conocimientos nos van a permitir comprender, por ejemplo, que cuando hablo de ecuaciones de primer grado, significa que la incógnita va a estar elevada a 1. Si por algún motivo tenemos ejercicios donde nos sale la incógnita elevada a 2, probablemente al hacer reducción de términos semejantes se va a poder eliminar. Entonces, ¿qué necesitamos para poder trabajar? Primero necesitamos conocer los elementos básicos del álgebra, que es un término algebraico y sus elementos. ¿Cuáles son las expresiones algebraicas y cómo se clasifican? O si no, no voy a entender cuando yo hable de monomios, binomios, trinomios, o cuando hable de expresiones de primer, segundo, tercer grado. Por lo tanto, es muy bueno repasar los conceptos básicos. Muy importante la reducción de términos semejantes, puesto que la vamos a tener que ir realizando de forma constante. Entonces, este contenido que se ve en los años previos debe ser reforzado para poder trabajar correctamente el concepto de ecuación. La eliminación de paréntesis, ya sea eliminar cuando hay un signo más o un signo menos delante del paréntesis, pero también cuando existe un número o un término algebraico antes de este paréntesis. Para ello, nosotros utilizamos la multiplicación de monomio por monomio o la multiplicación de monomio por polinomio. Esas nos van a ayudar bastante a poder resolver este tipo de ejercicios. Aclarar que todo este material complementario de conceptos previos ya fue subido al tablón con anterioridad, por lo tanto nos va a permitir reforzar este tipo de conceptos. Y todo esto se basa en la propiedad distributiva de la multiplicación. Antes de comenzar, recordemos algunos conocimientos previos. Entonces tenemos la reducción de términos semejantes, que en este caso vamos a hablar de este ejercicio y lo vamos a intentar resolver. Para poder resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo se reducen términos semejantes. Este fue un juego que trabajamos durante nuestro encuentro, pero ahora lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido. Recuerden que ustedes tienen disponible la presentación, por lo tanto pueden jugar las veces que consideren necesario. Por lo tanto, esto tiene hipervínculo, entonces yo pincho en el que creo que es la respuesta y así puedo analizarlo. En la reducción de términos semejantes yo tengo que agrupar los términos que tienen el mismo factor literal, es decir, la misma letra con los mismos exponentes, la misma combinación. Y voy a sumar o restar sus coeficientes numéricos dependiendo de los signos que los acompañen. En este caso voy a agrupar el 2a con el 7a. Y voy a marcar esta que va a ser mi respuesta. No me la tomó. Vamos a ir de nuevo, no se preocupen. Estábamos en este. Ahí sí. Ahí sí. Y entonces dijimos que íbamos a marcar cuál era nuestra respuesta y para asegurarnos que funcione y no nos pase lo que me pasó a mí recién, lo que hay que hacer es asegurarse que en vez de aparecer la flechita que aparece cuando uno se mueve, aparezca la manito, porque la manito indica el hipervínculo. Entonces pincho y está correcto porque estamos yéndonos a la revisión
¿Y cómo se reducía? Entonces, primero identifico términos semejantes. Yo los marqué con colores diferentes como una forma de poder ayudarlos a reducir esos términos. Después agrupamos, todo esto se puede hacer mental, no es necesario anotarlo. Agrupamos las A y las B. Y después reducimos términos, sumando o restando dependiendo de los signos que los acompañan. En este caso, 2 más 7 son 9 y menos 5 más 12 son 7. Y con eso termino mi ejercicio. Lo intentamos nuevamente. Pero este es un poco más complejo, porque para reducir términos, ahora lo que tengo que hacer es eliminar primero el paréntesis. Y el paréntesis tiene un signo menos delante. Entonces ahí tengo que ser muy cuidadoso para poder ver cómo se hace. Recuerden que el signo menos antes de un paréntesis multiplica todo lo que está dentro. Por lo tanto, usamos regla de signo de la multiplicación de número entero. Menos por más me da menos y menos por menos me da más. Por lo tanto, tendría 3x más 2x y 5y menos 3y. Pincho donde me diga el hipervínculo y revisamos por qué era la respuesta. Entonces, como dijimos, había que eliminar primero el paréntesis. Al eliminar el paréntesis me cambia los signos del interior. Entonces me quedaría menos 3y más 2x. Agrupo las x y las y. Y resuelvo 3x más 2x, reducción de términos, se mantiene la x y se suman los coeficientes numéricos. 5y menos 3y, se mantiene la y y se restan los coeficientes numéricos. Todo esto para poder comenzar a explicar lo que son las ecuaciones. Una ecuación es una igualdad y la podemos representar como esta balanza equilibrada. Ese es el concepto, equilibrada. Ambos lados de la balanza tienen el mismo valor. Pero tengo que encontrar el valor de mi incógnita. En una ecuación, en matemáticas, se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas y puede ser para poder ser resueltas. Entonces, por ejemplo, la balanza representa la ecuación 2x más 2 igual a 8, donde las x están representadas por esta figurita morada y los números o la asimilación de la unidad está representada por estos círculos. Una ecuación sirve para resolver diferentes problemas, tanto en matemática como en diversas situaciones de la vida cotidiana o de otras asignaturas. Por lo tanto, aquí se desarrolla una habilidad. Y la habilidad que está dentro de lo que uno trabaja con ecuaciones, que ahora nosotros estamos concentrados en recordar cómo se resuelve, pero cuando uno tiene una situación y trata de expresarla para encontrar una solución y la modela a través de una ecuación. El modelar es una habilidad de nivel superior que requiere que nosotros comprendamos qué es lo que se está analizando. Entonces, como dijimos, nos va a servir para diferentes asignaturas y está presente en diferentes fórmulas que uno va a ir representando, como en física o en matemática para poder encontrar el volumen. También la podemos ver en arquitectura, en química. Entonces la idea es que uno tenga claro que las ecuaciones pueden tener más de una solución o puede ser que no tengan solución. Eso va a determinar del estudio que vamos realizando. En progresiones nosotros trabajamos ecuaciones de los niveles de quinto hacia arriba y vamos aumentando el nivel de dificultad a medida que vamos avanzando. Vamos formalizando mucho más en séptimo y octavo y vamos agregándole mayor complejidad, llegando al nivel de octavo a incluir incluso algunas ecuaciones de segundo grado, pero que se resuelvan con factorización. Y en el nivel de primero medio, por ahora, de acuerdo a lo que asigna el Ministerio de Educación, se ven ecuaciones simultáneas. Es decir, puedo resolver dos ecuaciones al mismo tiempo, y eso lo puedo representar gráficamente con intersecciones de rectas, y ver si esas rectas se intersectan en un punto, si no se intersectan, o si se intersectan toda la recta. En esos casos puedo tener una solución, infinitas soluciones, o no tener solución. Esto nos va a permitir poder resolver diferentes problemas de modelamiento o de optimización, dependiendo de lo que estemos trabajando. Pero para poder resolver bien ese tipo de ejercicios o ecuaciones de grados mayores en los niveles de segundo medio, tengo que tener la base de lo que trabajé en los años de enseñanza básica. Por lo tanto, es muy importante ir reforzando los conceptos de ecuación. Recordar que una ecuación
tiene diferentes partes. Dentro de ellas podemos encontrar cada lado de la igualdad se llama primer miembro y segundo miembro equivalentemente. Hablamos de variables cuando hablamos de los valores que puede asignarse la letra, porque yo puedo irle cambiando esos valores, y también va a tener mucho sentido este concepto una vez que analicemos funciones. Y se llama constante a los valores que no dependen de una letra, porque se van a mantener. En cada ecuación, entonces, tenemos los dos miembros que se separan por el signo igual, y cada miembro está conformado por términos algebraicos, eso es lo primero que uno tiene que entender. Y los valores de cada uno de estos términos yo los voy a tener que buscar. En el caso de las variables, yo voy a buscar la forma de resolver esta ecuación para encontrar el valor de la variable. Entender que una ecuación se cumple solo para algunos valores de la variable. Si es una ecuación de primer grado, se cumple para un valor de la variable. Una ecuación de primer grado puede tener una única solución, que es lo que generalmente nos pasa. Puede tener infinitas soluciones cuando llego a una verdad absoluta, por ejemplo 0 igual 0, o no puedo tener solución cuando llego a un resultado absurdo. ¿Qué significa que sea absurdo? Por ejemplo, 3 igual 5. Cuando llego a una forma de ese estilo, quiere decir que no tenía solución. ¿Cómo resolver una ecuación? Para resolver una ecuación puede aplicarse una serie ordenada de transformaciones que no alteran la igualdad y que permiten despejar la incógnita. Esto para aislar en un lado de la igualdad a la incógnita o variable, y en el otro lado dejamos al valor de las constantes, es decir, a los números sin alterar la igualdad. En el documento que ustedes tienen de ecuaciones, las propiedades son sumar o restar a ambos lados de la igualdad se mantiene. Multiplicar o dividir a ambos lados de la igualdad y la igualdad se mantiene. También puede ocurrir que aplique raíz a ambos lados de la igualdad y la igualdad se mantiene. Y puedo aplicar potencia a ambos lados de la igualdad y la igualdad se mantiene. En estos primeros ejercicios nos vamos a concentrar en lo que es sumar o restar y multiplicar o dividir, de tal forma de que nosotros vamos viendo cómo ir resolviendo una ecuación. Entonces, vamos a resolver la siguiente ecuación, que era la que teníamos de ejemplo. 2x más 12 es igual a 8. Vamos a eliminar. Siempre tenemos que elegir un lado para las letras, un lado para los números. En este caso, vamos a eliminar el 2, que está en el lado de las letras. Para eliminarlo, tengo que aplicar operación contraria. Por propiedades, lo que yo hago es restar a ambos lados 2. Pero eso no siempre va a ser necesario. Cuando nosotros vamos avanzando en los cursos, no podemos saltar pasos. ¿Por qué? Porque el 2 menos 2 me da 0, por lo tanto, va a desaparecer de ese lado de la igualdad y va a aparecer en el otro lado restando. Lo importante es que tenga claro qué operación es la que voy realizando. Entonces, como desapareció de ese lado, me quedó la ecuación mucho más simple ahora, y ya es 2x igual 6. Tengo que eliminar el 2 que acompaña al x. Ese 2 está multiplicando, es una multiplicación implícita. Por lo tanto, para poder eliminarlo, lo que debo hacer es aplicar la operación contraria. Y lo contrario a multiplicar es dividir por 2. Divido ambos lados de la igualdad por 2 y resuelvo. Si se puede simplificar al máximo o se puede resolver y llegar a un valor entero, lo resuelvo y llego al valor entero, pero algunas veces el resultado podría ser una fracción y va a estar correcto igual. Lo importante es que el número que acompañe la incógnita sea un 1, y recuerden que el coeficiente numérico 1 no es necesario escribirlo cuando está acompañado de una letra. Entonces llegamos al resultado final de nuestro ejercicio, que x es igual a 3. Para poder asegurarnos que hacemos bien una ecuación, es recomendable siempre comprobar. ¿Qué significa? Que yo reemplazo el resultado en mi ecuación original, y al reemplazar veo si la igualdad se cumple. En este caso, reemplazo el x por 3, voy a resolver solo un lado porque en el otro lado tengo un número, y si el resultado de resolver ese lado me da igual que lo que tengo en el otro, el ejercicio está correcto. Y como llego a que 8 es igual a 8, estaba bien hecho el ejercicio. Si yo probara con un valor diferente del x, no llegaría al resultado final. Por ejemplo, vamos a resolver la siguiente ecuación. 4x más 5 es igual a x más 8. Para poder resolver esta ecuación, igual que antes, tengo que elegir un lugar para las letras y un lugar para los números, e ir eliminando
ya sea de un paso inmediato, ambos elementos o todos los elementos que me molestan, o lo puedo ir haciendo paso a paso. Pero lo importante es que tenga claro cuáles son los valores que están ubicados en el lugar que yo quiero quitar. Una vez que yo comprenda eso, me va a ser mucho más fácil resolver el ejercicio. En este caso, voy a comenzar eliminando el 5 que está sumando. Para eliminar ese 5, lo que debo hacer es aplicar operación contraria. Contrario a sumar 5, tengo que restar 5. Se resta a ambos lados y lo que pasa es que en el lado donde estaba sumando va a desaparecer porque me va a dar 0. Y va a aparecer solo en el otro. Y en ese lado tengo que reducir términos. Por lo tanto, voy a restar 8 menos 5. Llegando a una ecuación mucho más simple que la anterior, 4x es igual a x más 3. Ahora tengo el problema que tengo esa x en el lado en que yo quiero que solo vayan números. Como no aparece una operación delante de ella, significa que está sumando. Por lo tanto, tengo que aplicar la operación contraria. Restamos x. Al restar x a ambos lados, reduzco términos. En el lado que lo tenía en el lado derecho va a desaparecer, porque x menos x me va a dar 0. Y en el otro lado, que apareció restando, reduzco términos. 4x menos x me da 3. Y llegamos a 3x igual 3. Igual que en el ejercicio anterior, tengo que aplicar la operación contrario. Y lo contrario a multiplicar por 3 es dividir por 3. Divido ambos lados y llegamos al resultado que x es igual a 1. Verificamos la comprobación. Como en este caso hay incógnitas en ambos lados, tengo que ir resolviendo por separado lo que está en el lado izquierdo y lo que está en el lado derecho. Al resolver, tengo que ver si el resultado final son iguales. En este caso, 9 igual 9, por lo tanto, el ejercicio estaba correcto. Ahora vamos a aumentar un poco el grado de dificultad y vamos a trabajar con fracciones. Cuando yo resuelvo una ecuación, las ecuaciones pueden ser con coeficientes enteros, pero también pueden ser con coeficientes fraccionarios. Incluso, dependiendo, cuando nosotros queremos crear una fórmula, también podría ser con coeficientes literales, es decir, con letras. En este caso tengo 3x igual a 4 quintos y para no trabajar con fracciones lo que hacemos nosotros es amplificar por el mínimo común múltiplo. En este caso el mínimo común múltiplo entre 1 y 5 va a ser 5. Amplificamos todo por 5 y eso va a hacer que la fracción desaparezca porque voy a poder simplificar el 5 con el 5. Llegando a una ecuación mucho más simple y parecida a las anteriores. 15x igual 4. Divido por 15 porque necesito dejar la x sola. Y llegamos a que x es igual a 4 quinceavos. Y con eso tenemos terminado nuestro ejercicio. Comprobamos, revisamos si nos da a ambos lados lo mismo. Y al multiplicar por 3 el 4 quinceavos se simplifica. Y al simplificar llegamos a 4 quintos en ambos lados de la igualdad, por lo tanto el ejercicio estaba correcto. Dos ejercicios para comprender bien el concepto. Entonces tengo las ecuaciones que están de forma pictórica. Cuando uno habla de forma pictórica quiere decir que están a través de dibujos y que esos dibujos yo los tengo que representar de forma simbólica, es decir, a través de números y letras. En este caso tengo 5 cubos, entonces van a ser 5x más 1. Y acá tengo 4 más 2x. Como la suma es conmutativa, da igual si anoto la x al principio o al final en cada miembro. Entonces voy a dejarlo como 5x más 1 igual a 2x más 4. Voy a dejar todas las letras en un lado y los números en el otro. ¿Cómo lo hago? Eliminando los números o las letras que están en el lado que no les corresponde. Siempre para eliminar, aplico operación contraria. En este caso, resto 1. Al restar 1, llegamos a que 5x es igual a 2x más 3. Me molesta ahora el 2x, por lo tanto lo elimino. Y al eliminarlo, resto 2x a ambos lados, reduzco términos semejantes y llego a que 3x es igual a 3. Divido por 3 y llego al resultado que es x igual 1. Intentemos el siguiente. Tengo 4x más 2 quintos es igual a 2x más 4 quintos. Primero amplificamos por el mínimo común múltiplo para no trabajar con fracciones. Al amplificar por el mínimo común múltiplo, debo ir multiplicando los valores que corresponden. Y en caso que pueda simplificar, simplifico.
llegando a una ecuación más simple y ahora sin fracciones. 20x más 2 es igual a 10x más 4. Decido un lugar para las letras y otro lugar para los números. Una vez que tengo lista esa decisión, lo que hago es eliminar el valor que está en el lugar que yo quiero que hayan solo letras, elimino el número, y en el lugar que quiero que hayan solo números, elimino las letras. En este caso comenzamos restando 2. Al restar 2 va a desaparecer el 2 del primer lado y le voy a restar el 4 menos 2, me da 2. Ahora tengo que eliminar el 10x, reduzco término y llego a que 10x es igual a 2. Por último, tengo que dividir por el número que acompaña a la x y llegamos a que 10x dividido en 10 y 2 dividido en 10. Se simplifica lo máximo que se puede y llegamos a que x es igual a un quinto. Y con eso terminamos. Espero que con esta explicación les haya quedado un poco más claro el concepto de ecuación y de cualquier forma seguiremos reforzando.